Rechazamos que no haya justicia para las FARC, que les concedan impunidad y los premien con violencia. Pero rechazamos también que la justicia sea utilizada para perseguir indebidamente a los uribistas. Y ustedes dirán, ¿y por qué van a estar persiguiendo a los uribistas? ¿Qué sentido tiene? Por una sencilla razón. Cuando Juan Manuel Santos es elegido y él decide apartarse de Uribe, él pensó, esto es facilísimo. Yo me hago elegir por los uribistas, me volteo, conquisto la izquierda y tengo todo el país sometido a mis designios. ¿Qué pasó? Él no contaba con que el presidente Uribe pudiera montar una oposición. Inmediatamente el presidente Uribe dio señas de que iba a surgir un movimiento de oposición. Santos lo que empezó a decir, el gobierno de Uribe es corrupto. El gobierno de Uribe es corrupto. ¿Por qué había que decir que el gobierno de Uribe era corrupto? Pues para que la ciudadanía dejara de confiar en Uribe, para que la gente sintiera a este presidente corrupto, entonces nosotros no lo vamos a seguir. Mire, después de que el presidente Uribe sale del poder, en ningún caso de la historia de Colombia había pasado eso. Ya por lo menos 6 de sus altos miembros del gobierno estaban investigados. Nunca en la historia del país había pasado eso. Y el presidente Santos salía y decía, es que se robaron la plata de la agricultura, se robaron la plata de la salud, se robaron la plata de no sé qué, escándalos que todos terminaron siendo muy ficticios, pero lo grave es que sí hubo una utilización indebida de la enemistad que había entre la Corte Suprema de Justicia y el uribismo para condenar el uribismo. Y yo quiero que veamos eso. Siguiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Siguiente. Vamos a desentrañar los mitos que los antiuribistas se han inventado sobre los monstruos que somos los uribistas. Por eso es que les pongo esa ruta. Vamos a ver quiénes son los monstruos que están detrás de todo esto. Siguiente. Porque aquí nos han tratado como brujas. Aquí han dicho que los uribistas son corruptos, son paramilitares. Los uribistas compraron el Congreso para aprobar la reelección del presidente Uribe. Los uribistas cogieron y se robaron la plata de los pobres campesinos y se la dieron a los ricos. Los uribistas hicieron todo tipo de crímenes, miremoslos. Gis política, vínculos con paramilitares, chuzadas, y al Congreso seguro yo trate de no extenderme mucho, porque creo que esos son como los cuatro temas que ustedes como jóvenes, seguramente en sus regiones, todos los antiuribistas les ponen. Y les dicen, es que usted no hable porque ustedes compraron la reelección. Usted cállese porque ustedes le quitaron la plata a los campesinos más pobres. Usted no hable porque usted es paramilitar y además ustedes que son de un gobierno chuzador. Eso nos han dicho todo el tiempo. Entonces, vamos a mirar qué es lo que hay detrás de estos temas. ¿Para qué? Para que ustedes, primero, entiendan las injusticias que se han cometido con unos seres humanos cuyas familias hoy están aquí. Y segundo, para que ustedes puedan dar una batalla decisiva en demostrar que el uribismo cumplió bien. Que si bien hubo errores, hubo defectos, faltantes en el gobierno del presidente Uribe, las cosas que se hicieron con las manos limpias. Y que no tenemos nada que ocultar y que estamos listos para dar los debates de cada uno de estos temas y de otros que por tiempo hoy no les puedo explicar. Siguiente. Arranquemos con la política, el llamado articulito. Lo que ustedes han oído todo este tiempo es que los ministros del presidente Uribe fueron al Congreso y compraron a los congresistas y con eso lograron sacar la reelección del presidente Uribe. Y yo creo que es muy importante que ese fenómeno de Gis política ustedes lo entiendan. Surge con un testimonio, el de Gis Medina. ¿Ustedes saben quién era Gis Medina o no? ¿Quién era? ¿Quién sabe? ¿Pero qué hacía la señora? Era una representante de la Cámara, ¿de dónde? De Santander por 3 meses. La señora era una política de esas bien corruptas que hay en este país y que todos conocemos. Estaba siendo investigada por extorsión. Oigan eso, extorsión. Porque la señora cogía a los funcionarios y les decía, mire, o usted me pasa la mitad de mi sueldo, o yo, oiga eso señora Vedora, o yo lo voy a hacer echar porque yo soy amiga del presidente y porque yo soy representante de la Cámara. Y extorsionaba a la gente. La señora ya iba a ser condenada por la Corte Suprema de Justicia porque las pruebas eran evidentes. La señora era una extorsionista, una corrupta. Y entonces, ¿saben qué hizo? Decidió acogerse al principio de oportunidad.
¿Sobre el delito de extorsión? No, sobre el delito de cohecho. ¿Qué es el cohecho? Es que yo, como funcionario público, no puedo recibir nada a cambio de cumplir mi labor. ¿Sí? Es decir, si ustedes, por ejemplo, quisieran corromper a un funcionario y le dan una plata, ese es el delito de cohecho. Lo primero que ustedes observan del tipo de delito es que necesita dos, ¿sí o no? Alguien que le dé y alguien que reciba. Ella le dijo a la corte, sí, yo soy culpable de cohecho. Los ministros del presidente Uribe le dieron puestos y prebendas a cambio de que yo cambiara mi voto para que pasara el artículo de la reelección. Entonces la corte dijo, qué escándalo, es evidente que esta señora la corrompieron. Y arranca el proceso donde ella confiesa que recibió cosas. ¿Qué sería lo primero? Aquí no tiene que ser abogado. Lo primero que uno se le ocurre que debió haber hecho la corte. Llamar al otro, sí señora, ya está estudiando derecho y ya lo sabe. Lógico o no. Si la señora dice que le dieron, pues deje de llamar al otro. Ella dijo, ¿y quién le dio? Dijo, no, el ministro Sabas Pretel, el ministro Diego Palacio. Entonces el ministro Sabas Pretel y Diego Palacio, ¿qué dijeron? Nosotros queremos hablar en ese proceso. No es cierto, nosotros no le dimos nada a la señora Gis Medina. ¿Sabe qué dijo la corte? Este proceso no es sobre ustedes. Este proceso no tiene nada que ver con ustedes. Ustedes no pueden hablar en este proceso. Y no dejaron, pese a que los ministros, los dos, solicitaron hacer parte de este debate. Lo que les dijo la Corte Suprema era que ellos no tenían derecho a participar en ese proceso. ¿Qué dijo inmediatamente después? Siguiente. Gis Medina empezó a contradecirse. Pongamos la anterior un momentito. Esta es la declaración que ella da en la Corte Suprema de Justicia. Miren lo que es interesante. Esta es la misma grabación. En el minuto al principio dice, a mí me hicieron el ofrecimiento de los puestos, estamos hablando de un director de un hospital, después de que yo había votado. 7 minutos después dice, no, fue antes de la votación que me ofrecieron ese puesto. Y 12 minutos después dice, no, lo que pasa es que le había mandado la hoja de vida antes y entonces yo después le había dicho que la mandara ya. En la misma declaración. Siguiente. En el video que ella graba, ustedes se acordarán que este escándalo lo revienta, obviamente, ¿quién? La revista Semana. En el video que ella graba, ella dice, Diego Palacios no me ofreció cargos. Daniel Coronel le dice, pero ¿cómo que no le ofreció cargos? Él le tuvo que ofrecer cargos. Dice, no, él directamente no me ofreció. ¿Dónde se los ofrecieron? En presidencia. Pero y le dice a Daniel Coronel, pero él debió recibir entonces la orden de presidencia para darle los cargos. Y ella, sí, pues me imagino, no tengo ni idea. Ojo, siguiente. Gis Medina, cuando le preguntan sobre el caso de Sabas Pretel, el 12 de agosto del 2013, en el juicio, dicen, el ministro Sabas Pretel no me ofreció cargos. Oigan, es que esto lo dijo, no me ofreció cargos. Y en la Procuraduría dijo, nunca me hizo ningún ofrecimiento el ministro Sabas. Es que a mí me ofrecieron fue presidencia, cuando el presidente se le autorizó a pedirle su voto, ¿se acuerdan, no? En un baño. Que fuera bonito. No, en el baño, o sea. Bueno, el que conoce al presidente Uribe, pues entiende que ese mundo posible no existe. Ni aún en una caricatura se le ocurriría a uno eso. Pero miren, siguiente. Y entonces, ¿saben qué hizo la Corte? Después de estos testimonios, que son así como se los estoy contando, digo, evidentemente, la señora Gis Medina está confesando que ella es una delincuente y queda muy claro que el ministro Sabas Pretel y Diego Palacios le dieron dádivas para que ella votara y condenaron a Gis Medina. En la sentencia decía por los puestos y las prebendas que le dieron el ministro Sabas Pretel y Diego Palacios. O sea, los ministros no pudieron hablar en el proceso, pero salieron condenados de ese proceso. Inmediatamente después de eso, iniciaron el proceso en contra de Sabas Pretel y de Diego Palacios. ¿Ustedes creen que la Corte, que ya ha dicho que uno es culpable, lo va a resolver en la otra? ¿Qué pasaba si la segunda sentencia desprobaba que los ministros no habían ofrecido? Si ya la señora estaba condenada por su propia confesión. Imagínense lo que es eso. O sea, yo confieso que usted
me dio a mi cosas como funcionaria pública, a mí me condenan y usted ya queda condenado sin haber ido al juicio. Entonces miren lo que pasó, y ahí vinieron unas cosas que hemos conocido que son muy graves y que ustedes tienen que conocer también. Conocimos las grabaciones, de las cuales vamos a hablar más adelante, de la Corte Suprema de Justicia, donde los magistrados estaban hablando sobre los procesos. ¿Dónde las conocimos? Fue que el uribismo tenía chuzada la Corte Suprema de Justicia. No, hombre, si las hubiéramos conocido antes, las habríamos presentado como pruebas en estos procesos. Las vinimos a conocer ahora. Y miren las bellezas que salieron ahí. ¿De dónde salen estas grabaciones? Para que ustedes lo tengan muy claro. Las grabaciones salen de que en el proceso de las chuzadas contra Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado, adjuntaron un montón de horas, son 5 discos duros, yo no sé cuántas horas de grabaciones hay allá. El hecho es que algunas de esas grabaciones las publicó El Espectador, entonces nosotros sabíamos que existían. Cuando se acabaron esos procesos, pudimos acceder, porque la prueba ya es pública, a esas grabaciones, y empezamos a oír lo que se ha alcanzado a oír. Miren esta belleza, esto es uno de los magistrados que condenó a Sabas Pretel, que condenó a Diego Palacios y que condenó varios uribistas. Mire lo que dice: vamos a tomar estas decisiones hoy, se avecina frente a la tutela. Bueno, cuando sale la sentencia donde dice Gis Medina es culpable porque Diego Palacio le ofreció puestos, ¿qué harían ustedes? Diego Palacio inmediatamente pone una tutela diciendo: a mí cómo me van a meter en una sentencia de una cosa en la que yo no tengo nada que ver, cómo ponen mi nombre si a mí no me juzgaron, no me dejaron participar en ese juicio, y pone esa tutela. Y entonces hay una discusión en la sala plena donde la sala penal dice: aquí tenemos que juntarnos todos y vamos a tomar una decisión de cómo vamos a tratar el tema de esta tutela de este ministro por conveniencia política. Y les dicen: no vayamos a hablar de cosas jurídicas aquí la Corte tiene que estar unida porque este es un tema de gran importancia y vamos a decidir políticamente cómo vamos a tratar esta tutela. Siguiente. El magistrado Augusto dice: no vayan a hablar de temas jurídicos, ¿cómo se les ocurre? Esto es un tema que tenemos que tratar con todo el criterio político. Entonces, ¿en qué quedó que los jueces están sometidos al imperio de la ley? Cuando las decisiones las están tomando no por lo que la ley dice, que dicen expresamente: no hablemos de lo que dice la ley, hablemos de lo que nos conviene, de conveniencia política. Siguiente. Después viene un tema buenísimo, y es que Iguarán dijo: yo no puedo investigar a esos ministros porque los ministros son amigos míos. Entonces la Corte dijo: ¿a quién dejamos si el fiscal se ha declarado impedido? La Corte tenía una jurisprudencia ya sentada, y era que cuando no había fiscal, el presidente presentaba una nueva terna, la Corte escogía un fiscal ad hoc y ese fiscal llevaba la investigación. ¿Sabe qué dijo la Corte? Eso sí no lo podemos hacer. Esa jurisprudencia que nosotros teníamos, no la vayamos a usar bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué razón? Por conveniencia política. Porque a nosotros nos conviene más que quede el vicefiscal. Están las grabaciones que lo dicen, esto no me lo estoy inventando yo. Nosotros no vayamos a escoger a respetar esta jurisprudencia porque quedamos mal. Lo que nosotros necesitamos es poder rápidamente tener un fiscal que nos vaya a ayudar. Siguiente. Uy, se me acabó el tiempo. Bueno, siguiente. Esto termina, para que lo lean, en que condenaron a los ministros en única instancia, es decir, no hay posibilidades de apelación, los mismos de la Corte Suprema que dijeron todo eso. Ramos Luis Orfeo como precandidato al uribismo, y a las 2 semanas lo pusieron preso. A las 2 semanas. Con puros falsos testigos. El testigo principal ya confesó que él estaba mintiendo sobre Luis Alfredo Ramos y que había recibido dádivas y ofrecimientos de un senador que no vamos a mencionar. Siguiente. Esto es para que lo lean, porque 2 semanas después de anunciar su precandidatura, como era un candidato fuerte, lo ponen preso. Lleva 2 años y 7 meses presos, cumplió años hace pocos días, es el tercer cumpleaños que pasa alejado de su familia. Siguiente. Ahí está la descripción, esto se lo vamos a mandar por email para que ustedes lo puedan leer. Los falsos testigos. Siguiente. Siguiente, vayamos al siguiente caso. Hágale, siga. Agroingreso seguro, y esto es muy importante, porque aquí hay 2 versiones sobre agroingreso seguro. Una, que Andrés Felipe Arias se robó la plata
de los campesinos. Mentira. La Corte reconoció que Andrés Felipe Arias no se robó un solo centavo de la plata de agroingresos. Entonces ustedes dicen, ¿y entonces por qué lo condenaron? Lo condenaron, y ya lo vamos a ver, porque la Corte consideró que había una celebración indebida de contratos y que las trampas que hicieron unas personas, pocas personas, porque son 10 casos, que hicieron trampa para obtener los subsidios, el ministro era tan inteligente que él debió prever y hacer algo para que nadie fuera a robarse nada. ¿A qué equivale eso? A que ahorita que descubrieron que Serpi lo paga, había una gente haciendo trampa, la ministra Pardo tendría que estar en la cárcel. ¿Sí o no? Y que cada vez que alguien no paga impuestos, el director de la DIAN debería estar en la cárcel, porque debía prever cómo es que los colombianos van a robar. La otra versión es que Andrés Felipe Arias cogió la plata de los impuestos y se la regaló a los más ricos. Y eso es un delito, eso no es un delito. Supongamos que Andrés Felipe Arias hubiera hecho una política de entregarle plata a los más ricos, eso no es un delito, porque usted muchas veces necesita incentivar los sectores productivos que pueden estar ricos para que salgan adelante. Y ustedes van a decir, ¿y eso por qué? Hombre, porque estábamos haciendo unos TLCs. Y si usted tenía unos empresarios agrícolas, pues no los puede dejar quebrar, porque esos generan empleo, pagan impuestos, son dinamizadores de la economía. Entonces, ¿qué fue lo que se dijo? Hombre, claro que hay que ayudarle. ¿En qué consistía el ingreso seguro? Darle plata a la gente para que hiciera unas inversiones en su tierra y pudiera montar sistemas de riego. Esas inversiones eran fundamentales, porque si usted iba a competir en arroz, en trigo, en cualquier producto contra los Estados Unidos, necesitaba que la gente pudiera producir. Eso se llama política agropecuaria. Pero les voy a decir una cosa, el 80% de los recursos de agroingreso seguro fueron para medianos y pequeños productores del campo. No se dejen decir mentiras. La mayoría de los recursos se le dieron a campesinos montando distritos de riego en todo Colombia. Siguiente. Vayamos a los resultados. Miren, ahí están, anterior. Los resultados de agroingreso seguro trajeron a la producción agropecuaria de Colombia 1 millón de hectáreas. Eso significaba muchísimos empleos, muchísima productividad, muchísimos impuestos, muchísimo bienestar en las zonas rurales de Colombia, donde todo termina estando tan mal. ¿Pero qué dijo la Corte? Mire, dijo los delitos de Andrés Felipe. A mí me hubiera gustado tener tiempo para explicárselos detalladamente. ¿Qué dijo? Dijo, Andrés Felipe Arias es un hombre tan inteligente que él tenía que saber que esas trampas se podían hacer, porque él es un hombre demasiado inteligente para no saberlo. ¿Sabe qué más dijo? Es que el ministro hizo un convenio con el ICA. Antes de Andrés Felipe Arias se habían hecho 105 convenios idénticos con el ICA. Todos ustedes me dirán, ¿y el ICA quién es? ¿Un contratista bandido, amigo de los NULE? No, es una entidad de la OEA, entidad internacional, que lo que hacía era recibir y administrar esos recursos. Entonces la Corte dijo, sí, pero es que él debió haber hecho una licitación pública. Todo el mundo sabe que se le habían robado a los contratistas, que es lo que hacen en esas licitaciones, y Andrés Felipe Arias lo hizo así porque se había hecho así mucho tiempo antes y se sigue haciendo así hoy en día, pero eso sí, es delito. ¿Por quién? Porque era Andrés Felipe Arias. Los otros 105 convenios que se han hecho no merecieron ni una sola investigación. Andrés Felipe Arias fue condenado injustamente, perseguido por una corte que, como veíamos, estaba diciendo esas cosas sobre los uribistas. Vamos a seguir oyendo las grabaciones y aparecerán más cosas. Siguiendo. María del Pilar Hurtado. Las chuzadas de María del Pilar Hurtado. A ver, ¿quién me dice una cifra? ¿Cuántos teléfonos se chuzaron o chuzó María del Pilar Hurtado? ¿Quién me da una cifra aproximada? ¿Cuántos teléfonos chuzó María del Pilar Hurtado? 50, 500, ¿quién da más? 3.000, ¿quién da más? Ninguno, ni uno solo. Ni uno solo, y lo pueden poner la mano en una Biblia para jurárselo a los contradictores. Ni uno solo. La Corte no condenó a María del Pilar Hurtado por chuzadas. No es cierto que el uribismo hubiera chuzado a alguien. Es una gran mentira. Sigamos. ¿Qué es? A mí me hubiera gustado poderle explicar esto despacio, pero el tiempo no nos va a dejar.
María del Pilar Hurtado, ¿por qué está condenada? No hubo interceptaciones. Entonces Petro, que fue el que dijo que lo estaban chuzando, y la revista Semana, dijeron: es evidente que el gobierno del presidente Uribe está interceptando las comunicaciones de los líderes de la oposición política, está interceptando las comunicaciones de la gente y todo el mundo está chuzado. Salieron las famosas chuzadas y esas son una cantidad de grabaciones que andan dando vueltas por ahí. Se descubrió que había sido la fiscalía a través de la SIGIN. Eso está claro. El DAS no tenía capacidad de chuzar. No tenía la capacidad de chuzar. ¿Por qué está condenada? Anterior, volvamos al anterior un segundito. Petro dice que él estaba siendo seguido. Se probó en el proceso que el señor Petro, nadie lo interceptó, nadie lo siguió. La ex esposa de Petro tenía unas investigaciones abiertas, pero no porque fuera un angelito, era porque estaba recibiendo la plata que giraba Venezuela en los movimientos bolivarianos, y eso hacía parte de la labor de inteligencia que hacía en ese momento el DAS, o que hace cualquier inteligencia. Si usted tiene un gobierno vecino financiando políticos, pues lo lógico es que usted investigue qué está pasando. Se me acabó el tiempo, pero termino rapidísimo. Piedad Córdoba no estaba siendo chuzada, no estaba siendo perseguida. Lo único que le encontraron a María del Pilar Hurtado relacionado con Piedad Córdoba es que había 3 o 4 emails impresos de uno de los asesores. Entonces ustedes dirán, ¿y decían cosas gravísimas? No, no decían nada. Y eran impresos. Que si la habían interceptado, yo no creo. Yo en realidad creo que eso era lo que hacía el DAS. Compraba información que andaba circulando por ahí. No eran de Piedad Córdoba, eran de un asesor. Que Daniel Coronel tenía un investigador, sí señor, tenía un investigador, pero no lo había puesto María del Pilar Hurtado. Ahí hubo una mentira de un testigo con la que terminaron condenándola. Siguiente. La condenaron que porque grabó las sesiones de la Corte Suprema de Justicia. Imagínense, la Corte se inventó que las sesiones de las Cortes son secretas. Entonces que nadie puede, como quien dice, si usted graba una plenaria, también no pueden meter de pronto a la cárcel porque son secretas. Eso debería ser público, porque la deliberación de los jueces es pública. Si están sometidos al imperio de la ley, no tienen por qué están teniendo conversaciones privadas. Es la famosa Matajari. Y la condenaron por haber hecho público que uno de los magistrados de la Corte Suprema le estaba haciendo un homenaje a un narcotraficante que se llamaba Asensio Reyes, y que todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia habían ido en vuelo charter al homenaje financiado por el narcotraficante. Haberlo hecho público, eso era un abuso de autoridad, y por eso también la condenaron. La condenaron por tener los emails del asesor de Piedad Córdoba. Siguiente. Mire la pobre María del Pilar lo que tuvo que enfrentar. Los testimonios de todos los subalternos corruptos, que todos estaban investigados por delitos distintos, pero que les ofrecieron un principio de oportunidad, les rebajaron las penas, todo lo que tenían que decir que había sido María del Pilar, con órdenes del presidente Uribe, la que había ordenado todas estas cosas. Le metieron 100 testigos, la fiscalía, 92 investigadores, 16 peritos, 16 discos duros y 78 discos duros llenos de información. ¿Ustedes creen que uno se puede defender de eso? De todo el Estado persiguiéndolo a uno. Ella había logrado un asilo político en el exterior. Por supuesto, Santos se lo hizo quitar violando los derechos de María del Pilar, porque el asilo político ha sido reconocido por Colombia. Es la primera vez en la historia de Panamá que quitan un asilo político. La primera vez. Siguiente. Bueno, esto ya se los dije, allá están las miles. Quiero terminar diciéndoles esto. Estos son solamente algunos de los casos. Podríamos dedicarnos a hablar de muchísimos otros. Pero lo que sí es claro es que Colombia tiene una crisis en la justicia. Y que esa crisis de corrupción en algunos de los magistrados, en algunos de los jueces, ha sabido ser bien utilizada para que los intereses políticos de un gobierno corrupto como el de Juan Manuel Santos quieran ablandar a la oposición política. Porque cada uno de estos presos políticos es una puñalada en el corazón del presidente Uribe. Es un debilitamiento en sus ganas de resistirse en contra de lo que está haciendo este gobierno. Y por eso hoy yo les quiero pedir una cosa, que ustedes se vuelvan defensores de los presos del uribismo. Porque defender a los presos del uribismo es decir que nosotros no tenemos ninguna vergüenza en este movimiento. Que aquí lo que hay por estos perseguidos es cariño, respaldo y decisiones de nuestra. Cuando yo les empezaba diciendo que el uribismo tiene un compromiso con la justicia, tenemos un compromiso con la justicia.
No vamos a aceptar la impunidad para el narcoterrorista. No vamos a aceptar que no paguen un solo día de cárcel. No vamos a aceptar que eso que aprobaron ayer, que es lo más grave que ha pasado en los últimos días, con ese acto legislativo para la paz, que es la incorporación automática de los acuerdos de La Habana en nuestra Constitución, sin que el Congreso pueda participar, habiendo silenciado a la oposición del Centro Democrático, vaya a quedar ahí, porque nuestro compromiso es la justicia. Pero como nuestro compromiso es la justicia, vamos a seguir defendiendo a nuestros perseguidos políticos. Vamos a demostrar que son inocentes y vamos a recurrir a todas las instancias internacionales con Víctor y con otros abogados para mostrar que el uribismo no ha cometido delitos. Y nosotros queremos que ustedes como jóvenes den la pelea en las universidades, que es difícil, porque todo el tiempo nos estigmatizan, pero ustedes son el futuro de este partido y son el futuro de Colombia, porque del otro lado solo quedan narcoterroristas y políticos corruptos. La lucha es una lucha capital. Jóvenes, ustedes son el Centro Democrático en las regiones. Ustedes tienen que tener la mano firme para el combate de las ideas y el corazón grande para querer a Colombia, querer a los perseguidos políticos y trabajar como ha mandado el presidente Uribe. ¡Viva el Centro Democrático!